letras en minúscula. ¿Coeficientes? Los coeficientes del balance. Entonces, si yo quiero establecer la relación de las velocidades entre reactantes y productos, siempre va a ser proporcional a su coeficiente secreto. Es decir, la velocidad de A es proporcional a su coeficiente A su vez la velocidad de B a su coeficiente B, y lo mismo corresponde para los productos. Entonces, si yo de repente tengo una incógnita, por ahí quiero saber la velocidad de B, conozco la velocidad de A, simplemente despejamos. ¿Ok? Este B que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasaría multiplicando. Y eso lo podemos hacer. ¿Está claro? Copien esta fórmula de aquí. Para hacer el siguiente ejercicio. No es complicado, acá lo único, chicas, es recordar balancear. Acá pueden balancear ustedes aplicando el método de tanteo, no hay ningún problema. ¿No lo tenemos? Vean, vamos a hacer este problema. El dióxido de nitrógeno, esta sustancia del dióxido de nitrógeno, se descompone en monóxido, recuerden que son monóxido de nitrógeno y oxígeno gaseoso. Ahí está. Me dice, si la velocidad de producción del monóxido de nitrógeno es 0.09, ¿qué si está en mayúscula? Molar, unidad de concentración. Molar por segundo. Me pide que respondamos bien. ¿Cuál es la velocidad de consumo del dióxido de nitrógeno? Y en B, ¿cuál es la velocidad de producción del óxido? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, como nos han dado la ecuación química y aparentemente está balanceada, es verificar que esté correcto ese balance. Veamos. 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 por 1, 2 nitrógenos. Vamos con los oxígenos. 2 por 2, 4 oxígenos, y en los productos 2 por 1, 2, más 1 por 2, 2. 2 y 2, 4. Por lo tanto, mi ecuación está correctamente balanceada. Entonces, ¿cómo voy a establecer esa relación de la velocidad con su estequiometría? De la siguiente forma. Con la ecuación que les acabo de demostrar hace un momento, que significa anotar. Soluciona. Entonces decimos, la velocidad del reactivo, que en este caso es el dióxido de nitrógeno, es A2, su coeficiente, como la velocidad de los productos, en este caso del monóxido, es a su coeficiente también 2, y a su vez la relación de la velocidad del oxígeno es a su coeficiente 1. Listo. Esta es la relación que tenemos entre las velocidades con la estequiometría. Entonces, mirar. El dato que me dan es la velocidad para el monóxido, es decir, este es el dato que me dan. 0.09 molar por segundo. Entonces me dice, ¿cuál es la velocidad de consumo del reactivo dióxido de nitrógeno? Entonces yo digo, como quiero ya, me dicen la velocidad del dióxido de nitrógeno, entonces establezco la relación entre los dos. La velocidad del dióxido de nitrógeno es A2, como la velocidad del monóxido es también A2. Entonces, si él pasa al otro lado, vamos a pasar por partes. Velocidad del dióxido de nitrógeno será 2 por. ¿Cuánto es la velocidad del monóxido? ¿Cuánto es? 0.0. Entonces digo 0.09 molar por segundo entre 2. Y 2 con 2 se van a cancelar. Por lo tanto, la velocidad del dióxido de nitrógeno, ¿cómo sería? El mismo valor. Molar por segundo. Es lo único que tenemos. Para ver,
Me dice, ¿cuál es la velocidad de producción del oxígeno? Ahora me pide el producto. Entonces, voy a establecer la relación entre ellos dos. Digo, la velocidad del monóxido es A2, como la velocidad del oxígeno es A. Despejamos nuevamente, me piden para el oxígeno, y este 1 pasa al otro lado multiplicado. 1 por la velocidad, vamos a reemplazar, 0.01, ¿no? Molar segundo, ¿ok? Y esto dividido entre 2. ¿Y cuánto nos sale eso? 0.045. ¿Qué cosa? Molar por 0. ¿Está claro? Chicos, ¿sí? Entonces, no es complicado, ¿no? Repito, establecer las velocidades. Lo único que tengo que tener mucho cuidado de verificar es que mi ecuación esté correctamente balanceada. Nada más. Entonces, en el caso de la velocidad del reactivo, del dióxido de nitrógeno, es la velocidad con la cual se consume. Mientras que la velocidad del producto, el oxígeno, es la velocidad con la cual se produce. El reactivo se consume, el producto comienza a formar. ¿Ok? Terminen de anotar esto ahí para pasar a las leyes de velocidad. Energía cinética, cinética química. Nosotras nos destruimos. Nosotras nos destruimos. Sí, hay, sí traigo primero.
expresar el segundo punto, que es la ley de velocidad, en la cual esta expresión nos va a permitir determinar la velocidad en función de la concentración inicial de los reactivos. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación química donde mis reactivos sean A y B, entonces la manera como yo voy a expresar mi ecuación de esa ley de la velocidad será K por la concentración inicial del reactivo A elevado a la M multiplicado por B, la concentración del reactivo B elevado también a la M. Ahora la pregunta, ¿qué cosa es K, qué cosa es M, qué cosa es N? En el caso de K, esto se define como la constante de velocidad. Cada reacción química tiene un valor de constante de velocidad que va a depender a las condiciones en las cuales se trabaja. En este caso, básicamente la temperatura. No va a ser lo mismo trabajar a la temperatura de 30, como usted me indicaba en su momento, que trabajar a una temperatura de 90. Las concentraciones de A y B iniciales, recuerden que la concentración generalmente va a estar en qué unidad química. Hablamos de concentración, hablamos de Molaridad, no. Chicos, cuando hablamos de concentración de unidad química estamos refiriendo generalmente molaridad, molar. Aquí en su momento las unidades. Ahora, M y N, ¿qué van a ser? M va a ser el orden parcial respecto al reactivo A y N va a ser el orden parcial, en este caso, respecto al reactivo B. Que en muchas ocasiones, hablo en general, no siempre, estos valores parciales de los órdenes parciales, tanto de A como B, van a coincidir con el valor de sus coeficientes de B, generalmente. Ahora, cuando yo ya tenga estos órdenes parciales de los reactivos, si yo hago la suma de ellos, me va a dar finalmente el orden total de la reacción. Ustedes en su práctica de laboratorio han determinado el orden de la reacción, no por este método, la ley de velocidad, sino mediante el gráfico. ¿Qué conclusión llegaron? ¿A qué orden? ¿Cierra sus gráficos o no? ¿No? Ahorita vamos a revisar también esa parte, no se preocupen. Pero repito, es una forma, ¿no?, que experimentalmente uno puede resolver. ¿Cómo vamos a trabajar estos datos? Quiero explicar para el para que lo tengamos presente y vamos a ver como el siguiente ejercicio. Quiero que observen. ¿Qué dice? Este será un ejercicio, vamos a hacerlo ya lo vamos a paso, en el cual tenemos la reacción a 400 grados Celsius. Esta reacción se llama temperatura y se obtienen los datos experimentales. Repito, para determinar el orden de una reacción, ¿ok? Eso se halla de forma experimental, tal cual ustedes lo han trabajado en el laboratorio. Entonces, la reacción que tenemos es la siguiente. El monóxido de carbono reacciona con el dióxido de nitrógeno para producir dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. No se confundan a la hora de escribir la fórmula química, tanto de reactantes como de productos. Son parecidos, pero no son los mismos. Algunos son monóxido y otros dióxido. Entonces, tenemos el experimento que se ha realizado 3 veces, 1, 2, 3, en la cual hemos ido verificando los valores de la concentración, ha ido cambiando. Entonces, en el primer caso, la concentración del monóxido de carbono es 0.1, al igual que el dióxido de nitrógeno. Y con eso se ha hallado de manera experimental que la velocidad de la reacción es de 0.005. En el segundo experimento, tenemos la concentración del monóxido 0.2 y del dióxido de nitrógeno 0.1 y la velocidad de la reacción fue 0.010 con el arco azul. Y finalmente, en el tercer experimento, la concentración del monóxido de carbono 0.2 al igual que el dióxido de nitrógeno 0.2 molar. Y de esa manera, la velocidad de la reacción fue de 0.020 molar por segundo. Nos piden ¿cuál es la ecuación de la velocidad de la reacción? Es decir, esta fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es expresar la velocidad de la reacción. Y K es la constante de velocidad. No me dan en ningún momento la constante de velocidad. Multiplicado por siempre la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? El monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Monóxido de carbono
por la concentración del dióxido de nitroso. Ahora, hay que elevar a sus órdenes respectivos. Entonces, yo les he mencionado que van a coincidir con sus coeficientes. En este caso, verifiquemos que nuestra ecuación esté correctamente balanceada así como nos presenta. Entonces, hay un carbono en el reactivo, hay un carbono en el producto, ¿cierto? Nitrógeno, un nitrógeno. Finalmente hay que verificar los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactantes? 3. 3. ¿Y en los productos? 3 también. Entonces significa que los órdenes parciales de ellos dos está elevado a cuánto? A la unidad. ¿Qué no es necesario indicar? ¿Ok? Coeficientes 1, 1, 1. Ahí está. Pero si yo lo dejo así expresado como está, acá lo que faltaría es hallar el valor de la constante de velocidad. Y es lo que vamos a hallar justo en el punto B. Me dice, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad para la reacción? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para cada experimento, voy a escribir aquí, voy a escribir la velocidad de la reacción. Entonces, en el primer experimento, ¿cuánto me dice que es la velocidad de la reacción? En el experimento 1. ¿Cuánto me dice que es la velocidad? 0.05. Es igual a por ¿cuánto es la concentración del monóxido de carbono? 0.1. ¿Cuánto es la concentración del dióxido de nitrógeno? Elevado a 1. ¿Ok? Voy a escribir lo mismo para el experimento 2. ¿Cuánto es su velocidad de la reacción? 10. ¿Ok? 0.0. K, que no sé cuánto es, por concentración de monóxido de carbono. ¿Cuánto es? 0.2. Concentración del dióxido de nitrógeno. 0.5. Voy a escribir la expresión de la ley de velocidad para el experimento 3. ¿Velocidad cuánto es? 0.0. K, que no sé cuánto es, por concentración, ambos son 0.2. Acá ya viene, dejó de ser ahí la parte química y comenzamos a hacer la parte matemática. Espero jugar con los números, con las expresiones que tenemos, porque necesitamos hallar el valor de K. Entonces, hay que sumar, restar, dividir, ver qué cosas podemos hacer para hallar el valor de K, porque si tenemos tres ecuaciones y una sola variable, podríamos nosotros reemplazar y listo, y ya lo tenemos. Entonces, podría hallar el valor de K del experimento 1, ¿cierto? El experimento 1, si yo despejo, por ejemplo, K sería igual a 0.005 entre esos dos pasa 0.1 por 0.1. ¿Cuánto me sale K? ¿Cuánto? 0.5. Pero recuerden que no solamente digo el valor de la magnitud, sino la unidad que le corresponde. Entonces, yo le reemplazaba directo con unidades, pero voy a, para el mismo experimento, solamente reemplazar unidades. ¿La velocidad de qué unidad está? Molar sobre segundo. Quiero saber K en qué unidad va a ser. La concentración, ¿en qué unidad está? Molar. Y el otro, molar. ¿Sí? Oposiciones para las unidades, para que ustedes se den cuenta unidades. ¿Cómo va a ser? Entonces, K es lo que quiero despejar. Entonces, K, yo quiero saber qué unidad va a tener esta constante de velocidad. Ellos dos están multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces, tenía molar sobre segundo, pasa a dividir entre molar, pasa a dividir entre molar. Un molar se cancela. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 1 entre molar por segundo. O, lo que es lo mismo, molar a la menos 1 por segundo a la menos 1.
con sus respectivas unidades. Molar menos 1, 0 menos 1. Ese es el valor de la constante de velocidad. O no solamente tiene que ser el número, la magnitud, sino también la unidad que le corresponde. ¿Okay? Y acá hemos visto cómo hallar la unidad. ¿Basa de qué? En función de lo que me den los valores. ¿Está claro? A ver, despejen del experimento 2. Si en efecto el valor de K coincide, tiene que ser 0.5. Dividan 0.010 entre 0.2 o 0.1. Háganlo. Sale 0.5 y la misma unidad. Molar a menos 1, segunda la misma. Aquí si despejamos K, también sale 0.5. ¿Vale? 0.020 entre 0.2 por 0.2. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mencionar? Que si ustedes hubiesen elegido cualquiera de las tres expresiones, ¿ok? Porque repito, las tres expresiones están trabajando bajo las mismas condiciones, bajo la misma temperatura de 400, pues con cualquiera de ellas ustedes van a obtener el valor de la constante de velocidad. Entonces, en A, ya puedo ahora sí escribirlo correctamente. Entonces yo diré, la velocidad de la reacción es igual a K, 0.5, concentración del monóxido por la concentración del dióxido de nitrógeno. Eso sería la expresión en A. Para cualquier valor de concentración, ¿ok? Yo puedo reemplazar y hallar su velocidad, que es justo lo que nos pide en C. Vean. En C me dice, determine la velocidad de la reacción, es mi incógnita, cuando la concentración del monóxido, están dando la concentración del monóxido es 3 molar, y la concentración del dióxido es 0.06 molar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar acá. Entonces diré, la velocidad de la reacción es igual a K, 0.5. Voy a colocar las unidades ahí para que lo observen. Voy a colocarlo así, 1 entre molar a la menos 1, segundo a la menos 1, por concentración del monóxido de carbono, 3 molar. Por concentración del dióxido de nitrógeno, 0.06 molar. Ya no era la menos 1 y 1. Un molar se cancela. ¿Cuánto sale operando? 0.09. ¿Qué me queda? Un molar entre 0. Tiene que ser congruente, porque obviamente dicen que la velocidad está en esa unidad. Este es un molar. Ya está, le hemos puesto entre la unidad. ¿Está claro, chicas? Sí, entonces no se olvide. Podría yo, en el cuestionario final, ¿no? Que ya la próxima semana tendría que ser entre martes o miércoles máximo, no tenemos que extenderlo mucho, de la siguiente semana finalizamos las clases. Yo les podría colocar, ¿no?, una pregunta con ciertos datos y les puedo decir, en cuanto a la velocidad de la reacción, a ciertas condiciones, ¿no? A cierto valor de concentración, a cierto valor, en este caso, de las concentraciones de reactantes, pero recuerden que previamente tuve que haber calculado la constante de velocidad. Terminen de anotar para poder avanzar al siguiente punto.
¿Quieren llegar tarde allá? Calderón Montañez, ¿no? Hernández, Gutiérrez, la cinta, ¿no? Rojas, Sedano, terminando el plan de tercera activación, se han juntado los José Carreros, no están ahí día, pero se han explicado. Significado. No, para el primer gráfico sí, eso está en materiales. Pero el segundo gráfico pues es factor de temperatura. Están mucho ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho la tercera activación? Los cabanillas, papaya y rojas. Ajá, sí. ¿Lo han hecho o no, chicas? ¿Cómo ya la tercera activación? Orden 3, orden 0, orden confundido acá, hundido como los ustedes. Títulos a los no han hecho ningún gráfico. Vamos sus datos y ya. Este informe es un chico que tenemos que hacer gráfico. 3. La temperatura, si les han explicado, podrían hacerlo, pero si no, no es. Si han hecho los clases, por lo menos los 3 grupos, ¿no? Con el grupo de los varios y los 6, pero. A ver, ¿terminamos de anotar? Sí. Para que vean lo que han trabajado Entonces, no vamos a hacer la demostración porque eso en las temáticas es integrales.
exponenciales, integrando, podemos tener tres tipos de orden de la reacción. Si el orden es 0, si es de primer orden o es de segundo orden. En cada una de ellas tenemos ecuaciones y esas ecuaciones son similares a la ecuación de una recta. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Y es igual a mx más b, ¿cierto? Tengo mi gráfico. Parece matemáticas para que recuerden. Tengo por así mi gráfico. ¿Quién es mi término independiente? ¿Quién es mi término dependiente? Entonces, ese es el término, o la variable, perdón, independiente. Es la variable dependiente. Entonces, M, la pendiente. Recuerden que dependiendo de su valor puede ser positivo o negativo. Pendiente positiva o pendiente negativa. Pendiente negativa. Pendiente positiva. Y B, el término independiente. En este caso, donde va a ir la Z, ¿no? ¿B? ¿Está claro? Entonces, esto es general. Y eso lo hemos aplicado para sus informes, para evaluar los diferentes órdenes de la reacción. Y el que mejor se ajusta, el que mejor se aproxima a la igual a 1, ¿cierto? Es un término estadístico, porque aún no lleva manual el siguiente semestre. Pues eso les permite definir e interpretar de manera experimental las reacciones que han trabajado a qué orden mejor se ajusta. Es decir, de quién va a depender esa velocidad de la reacción, de la concentración de los reactantes, de uno solo, de los dos de ellos o del uno. Entonces, integrando, como les digo, cada una de ellas, el de orden 0 nos dice que es la concentración de A va a ser igual a menos K, la constante de velocidad, por el tiempo más la concentración inicial. Cuando ven ahí el cerito significa concentración inicial, en este caso del reactante A. Entonces, este de aquí, A, vendría a ser mi tiempo. El tiempo, ¿quién es? X. K es la pendiente y esto vendría a ser el término independiente. Entonces, si yo hago mis gráficos, siempre en el eje, ¿quién va? El tiempo. En el eje de las abscisas siempre va el tiempo cualquiera de los tres órdenes. Tiempo. En el caso del eje Y, ¿quién va a ir ahora? La concentración. Cuando intersectan el tiempo igual a 0, tengo la concentración inicial, porque aún no ha ocurrido nada en la reacción, permanece tal cual. Entonces, si yo tengo experimentalmente, lo que han hecho en el laboratorio, y sus puntos, digamos, se ajustan, son muy cercanos a la ecuación de esta recta, entonces determino que el orden de mi reacción es 0. Experimentalmente puedo ya repito a través del cálculo de la pendiente, ¿okay? ¿Qué cosa vendría a ser la pendiente? La constante de velocidad. Que tenga signo negativo solamente indica que la pendiente es negativa, sin nada así. Algo similar ocurre con la reacción del primer orden, pero en este caso, integrando, tengo logaritmo natural. Ya saben cómo se trabaja. Lo único que tienen que hacer es presionar en su calculadora, no log. Log es logaritmo decimal, sino que aparece L, logaritmo natural. Coloco el valor y el valor que me arroja. ¿Quién va a ser él? ¿Quién? Siempre X, ¿quién es? El tiempo. Nuevamente, K es la pendiente y ahora mi término independiente es el logaritmo natural de la concentración de tiempo. Lo que intersecta en el tiempo es 0. Grafico. Mis puntos se ajustan, se aproximan bastante a la ecuación de esta línea recta, entonces te determino que el orden de mi reacción es el primer orden. Nuevamente, la pendiente, ¿okay? Negativa, ¿qué cosa va a ser la pendiente? El valor de K, la constante de velocidad. Pero si mis puntos no se ajustan a esta ecuación, tengo que verificar si la ecuación es de segundo orden. Entonces, seguimos integrando y voy a tener la siguiente expresión. El inverso de la concentración, ¿quién vendría a ser? Y. X siempre es bien. Ahora acá es la pendiente, pero ahora ¿qué signo tiene la pendiente? Positivo.
el inverso de la concentración inicial, que vendría a ser el término intermedio, justo el intersecto en el tiempo. Hago mis puntos y deberían, que es lo que puede observar en sus informes, que se han ajustado mejor puntos experimentales a la cinética de segundo. De esta manera, ustedes concluyen experimentalmente donde mejor sus puntos se ajusten con el R cuadrado tan hallado, ¿cierto?, a la unidad. Entonces, determino que corresponde esa cinética a ese orden de la relación. Y nuevamente la pendiente vendría a ser el valor de la constante de velocidad. Eso es lo que han hecho en el informe. En algunos grupos pueden observar, no todos. Esa es la idea. La forma como les han enseñado a graficar, por lo que pueden notarse con Excel, es el más sencillo, ¿no? A veces hay otros programas que seguramente el siguiente semestre lo van a aprender con el nivel de estadística, ¿ok? Quizás le puede resultar más sencillo. Puede ser que también en algunos casos tengan calculadoras como ustedes que grafiquen, pero también se pueden introducir los valores en el gráfico de la ecuación de una regla. En plan de hacer esa ecuación de cuadrática, no sé cómo entra para la matemática, ¿no? Pero hay una fórmula que nos permite determinar. Más o menos eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Aplicando esos conceptos, vamos a resolver los ejercicios que tenemos aquí propuestos. ¿Okay? Nos habla también acá, bueno, las unidades, ahora vamos a ver experimentalmente con los ejercicios, el tiempo de vida media, no los he colocado, pero el tiempo de vida media es el tiempo que se necesita para que se consuma ese reactivo a la mitad. Es decir, cuando voy a reemplazar en cualquiera de mis fórmulas, el valor de la concentración para hallar ese tiempo de vida media sería la concentración inicial entre 2. De ahí, reemplazando, despejando, tenemos cada una de esas expresiones. ¿Ok? Porque quería que lo tengan por presente. Esta parte de aquí es matemática. Si es de orden 0, el tiempo de vida media es la concentración inicial entre 2 por la constante de velocidad. ¿Okay? Si es de orden 0. Si el tiempo de vida media corresponde a una cinética de orden 1, es el logaritmo natural de 2 sobre la constante de velocidad. Y si el tiempo de vida media corresponde a una cinética de segundo orden, es 1 entre la constante de velocidad por la concentración inicial. ¿Okay? Las unidades se preocupan porque lo vamos a ir hallando conforme resolvamos los ejercicios. Entonces, como pueden ver, si es de orden 0, depende únicamente de la constante de velocidad. Si es de primer orden, de la concentración de un reactivo igual a 1. Y si es de orden 2, la concentración elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, repito, con matemática, con integrales, se despeja y se hallan los tipos de problemas. Yo no les voy a pedir la demostración, ¿no? Ustedes recuerden, ¿no? Y bueno, como es un cuestionario que van a tener al final, pueden tener ahí sus fórmulas de apoyo, pero sepan manejar muy bien los tipos. A ver, antes de pasar aquí a los ejercicios, acá hay unas propiedades del logaritmo. ¿Han hecho logaritmos en la mitad? ¿No? Acá en la universidad. No me he hecho logaritmos. Okay. Sería bueno que revisaran un poquito de logaritmos, ¿no? De las propiedades de los logaritmos. ¿No? Ya trabajar, ya saben que es directo trabajar el valor en la calculadora, ¿no? Pero el logaritmo de un producto, yo lo puedo despejar como la suma de los logaritmos de cada uno de los, en este caso de los números que participan en ese producto. El logaritmo de una división es la resta del logaritmo de una potencia. Esa potencia puede pasar como coeficiente y le sacamos el logaritmo. Ahora, estos valores que están aquí solo pueden especificar en su calculadora sin ningún problema. Coloco el logaritmo natural de 1, bueno, le damos factor. ¿A qué número hay que elevar para que nos dé la unidad? A 0. Obviamente que ese número sea distinto de 0, vamos a solo a 0. ¿Qué logaritmo natural del valor de el valor de mediano? Es 1. El logaritmo natural de ese valor de mediano elevado a x, aplicando la propiedad, es de x, como pasa como coeficiente. Y el logaritmo natural de x nos da 1. 1 por x es 6. Y finalmente, el valor de mediano elevado al logaritmo natural de un número se cancela y nos va a dar el mismo número, ¿no? Entonces, no es tan complicado.
complicado, seguramente lo van a... Ya en matemáticas sí, ¿bien? ¿Sí? Ya en matemáticas ya no llevo. Igual sería bueno, ¿no?, que puedan revisar un poquito de logaritmos. No sé si a veces se les suele colocar como material asincrónico, ¿no?, algunos videos que justamente los ayudan a apoyo. Hay videos de cinética, no son cosas. Pero igual, pueden ustedes buscar en YouTube, ¿no?, propiedades de logaritmos, y ahí van a encontrar, ¿no?, y algunas situaciones que les sirvan para que puedan practicar y recordar para afrontar un problema, ¿no?, y sepan calcular y identificar. Vamos a ver algunos aquí en la pizarra. Estos gráficos ya les he mostrado y vamos a trabajar aquí. El amoníaco se descompone en una reacción. Ya me están dando el orden de la reacción. El orden de la reacción para el amoníaco es de orden 0. ¿Okay? Sobre la superficie de tungsteno a una temperatura de 900 grados Celsius, de acuerdo con la siguiente ecuación química, ¿no?, que está balanceada. 2 moles de amoníaco se descompone en 1 mol de nitrógeno y 3 moles de nitrógeno. Me preguntan, a esa temperatura, la constante de velocidad, vean, se están dando el valor de la constante, el valor de K. El valor de la constante es 1,67 por 10 a la menos 4 molar, vean, entre minutos. La unidad del tiempo, tener mucho cuidado, joven. ¿Sí? Sabemos que el tiempo siempre va a estar en el eje X, en el eje de las abscisas, y el tiempo que ustedes han medido en el laboratorio ha sido en segundos. Pero observen aquí que el valor que les están dando está sobre minutos. Entonces, cuando yo voy a reemplazar, tiene que ser congruente, ¿no?, todos en minutos, o todos en segundos, o todos en horas, pero todos en la misma unidad. ¿Ok? Entonces me preguntan, determine cuánto tiempo tardará en descomponerse el amoníaco desde una concentración 0.05 molar, su concentración inicial, hasta una concentración 0.001 molar. Entonces, acá directo para reemplazar, y vean, están dando incluso la ecuación de la cinética del orden 0. Vamos a escribir nuestros datos. Me dice, la velocidad, la constante de velocidad K es 1,67 por 10 a la menos 4 molar entre minutos. Me preguntan cuánto tiempo, el tiempo incógnita. No me especifica en tu unidad, así que yo le respondo en minutos, no hay problema. Va a descomponerse si la concentración del amoníaco va desde, significa que la concentración inicial del amoníaco inicial es de cuánto? 0.05. Me preguntan hasta una concentración, es decir, la concentración del amoníaco en ese tiempo es de cuánto? 0.001. Bien, pues tengo todos los datos. Tengo la concentración en ese tiempo, tengo el valor de K, la constante de velocidad, y tengo el valor de la concentración inicial. Entonces, despejando, hallamos lo que nos pide. Entonces yo diré, concentración en ese tiempo, 0.00 es igual a menos K. ¿Cuánto vale K? 1,67 por 10 a la menos 4. Multiplicado por el tiempo, que es muy poco, más la concentración inicial. ¿Cuánto es la concentración inicial? 0.05. Bien, ahí te despeja. Entonces, podemos hacer dos cosas. Este que está con signo negativo, como lo que estamos al otro lado, en positivo, ¿cierto? 1,67 por 10 a la menos 4 por el tiempo. 0.05 y él pasa al otro lado, restando. Acá yo estoy haciendo ya algo, estoy en una ecuación.
Hago esta resta, ¿cuánto sale, chicos? 0.05 menos 0.001. 949. 0.049. ¿Cierto? Quiero el tiempo. Él está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Es decir, ese número entre 1,67 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto sale? 0.049. Entre 1,67 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? ¿Y? 49. Pero en este caso, imagínense que el problema me hubiese dicho, determine cuánto tiempo tardará el tiempo, pero de su respuesta en horas. Leer muy bien en qué unidad nos solicita. De acuerdo a nuestro cálculo, el tiempo tiene que ser en minutos, claro que sí, porque la constante está en función de minutos. Entonces, una vez que yo he calculado, imagínense que la pregunta hubiese sido en horas, hacemos una conversión. Entonces decimos en una hora hay 60 minutos. Entonces, haciendo esa conversión, ¿cuánto sería? Ese número entre 60, 41, ya. 293.41 entre 60. ¿Perdón? 4,8. Entonces, por eso les digo, lean muy bien. Imagínense que yo les hubiese hecho esta pregunta en el examen, ¿no? Y tenía las dos como alternativa. Si yo no leo bien en qué unidad me está pidiendo mi respuesta final, marco 293, diría, profesora, pero está bien mi cálculo. Claro, nadie dice que está mal el procedimiento, pero es la respuesta que yo les estoy pidiendo en esa unidad. Presten mucha atención, chicas. Lean bien el enunciado para ese cuestionario final. Tenemos solamente 60 minutos. Son 4 preguntas. Eso nos da alrededor de 15 minutos como máximo por cada pregunta, ¿no? Para controlar muy bien nuestros tiempos. Lean bien, operen bien, estén tranquilas, concentradas, su cuaderno, en este caso para que hagan sus cálculos, porque todas las preguntas son de cálculo y no se vayan a mover. ¿Ok? Terminen de anotar para pasar al siguiente.
si ya terminamos ese problema, ahí vamos haciendo el siguiente, ¿okay? Ahí tienen la ecuación de la cinética del descendente primer orden, esta ecuación. Recuerden que este es el logaritmo natural de la concentración en el tiempo determinado. ¿Okay? K, la constante de velocidad del tiempo y el logaritmo natural de la concentración. Similar, les están dando la constante de velocidad, les pide la concentración del pentafluoruro de fósforo al cabo de 180 segundos. Si la concentración inicial es 0.1. Tengo la concentración inicial, es alto logaritmo, tengo el valor de K, me piden un tiempo, por lo tanto tengo que hallar aquí. Chicas, intentamos resolver. ¿Salió? ¿Cuánto salió?
les dan la constante nuevamente de velocidad a 3,41 por 10 a la menos 5 molar sobre 0. Me piden cuánto es la concentración, ¿okay? En este caso del pentacloruro, en un tiempo determinado, que es de 180 segundos. El tiempo es de 180 segundos. Y la concentración inicial, ¿cuánto dice que es? 0,1. Esos son los datos que tenemos. Entonces, como ven, si recibe una cinética de primer orden, esto la tienen que quiero ya. Entonces, el logaritmo de la concentración en ese tiempo, esa concentración yo la conozco, no sé mi incómodo. Quiero hallar el logaritmo de la concentración, ¿no? Entonces usas tener acá es igual a menos K. ¿Cuánto vale K? 3.41 por 10 a la menos 5 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 180. Acá, como les mencionaba, tener cuidado. Están segundos, por lo tanto puedo operar sin ningún problema. ¿Okay? Si uno hubiese estado en una unidad distinta, ahí sí habría que convertir a la misma unidad. Más el logaritmo natural de la concentración inicial, 0.1. De acá ya dejo de ser química y se pasa a ser un cálculo matemático. Hay que despejar. De pentacloruro fósforo. ¿Cuánto sale esta operación? Menos 3.41 por 10 a la menos 5 por 180. ¿Cómo sale todo esto? Menos ¿cuánto? 613.8. 613. Más, ¿cuánto se lo vale nuestro 0.1? Menos 2.3. 3. Menos 2.3. Ya. Más por menos, menos. Menos y menos sumamos, pero con signo negativo. ¿Cuánto me sale el suma? Menos cuánto. 2.3. Llevo 1, 3, 5, 6, 1, 6, ¿no? Menos 616.1. ¿Sí? Pero acá no pagan la respuesta. Yo no quiero el logaritmo de la concentración, yo quiero la concentración. Por lo tanto, aplicando una propiedad del logaritmo, lo voy a hacer el valor neperiano, lo voy a llevar a menos 616.5. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Ven cómo colocar el valor neperiano en su calculadora? Y lo elevan a menos 616. ¿Cero? Es un número pequeñito, pero no se ve la mitad. ¿Cero sale en la calculadora? ¿Cero? Vamos a ver. 41. Eso por 100. ¿Por qué me han dicho acá que es 613.8? Por 10 a la menos tanto. 1, 2, 3, por 10 a la menos 3. ¿O no? Claro, si 10 a la menos 5, tiene que ser número pequeño. Y a eso le sumamos el logaritmo 0.2.3, ¿no? Más. No, 0,7. ¿Sí? Verifiquen, chicas. ¿Sí? En la calculadora no sale el logaritmo natural. ¿Sabe qué? No sale la opción de logaritmo natural. Sí sale. Acá voy a ir para ver. Un momento.
2 puntos. Ahí estamos en el signo, ¿no? Negativo. Ahora sí, 0.1. ¿Tienes otra? Perdón, 3.41 por 10 a la menos por 180 por menos 1 más logaritmo de 0.1. Ahí está más diferente. Acá por favor corrigen toda esta operación. Menos 2,309. Y todo esto elevado a este número. Menos 2,309. Ahora sí. Ahorita les digo por qué estoy que 0. ¿Sí? A ver, este es logaritmo de operación. Sí. Verificar los cálculos. Traten de trabajar con la calculadora. ¿Sale? ¿No? A ver, 3.41. Le sumamos más el logaritmo de 0. Luego ese 303 dice acá, ¿no? Los números se me han ido al lado. Es que cuando ya te pones igual, hacer un resultado, y ya está. Pero bueno, básicamente. Elevado a menos 2. No, vamos a hacer más que ya se lo Menos 2.308. Ahí lo ponemos a ese punto. 0.0. Es que vamos aproximando, recuerda que hemos ido ahí ajustando los datos.
Lo que sí es que, pero estamos en 0.99. Chicos, lo que quiero que noten es que a la hora de construirlo para estas condiciones, con este valor de constante, vean, ha pasado 180 segundos, es decir, alrededor de 3 minutos, de lo que tenía inicialmente 0.1, vean, respecto a lo que tengo en la concentración, es apenas 0.001 lo que se ha consumido, lo que se transforma en calor. Este significa que la reacción se está llevando a cabo muy lento. Si yo aumento de repente el tiempo, ya que la compra, practiquen, digamos, al cabo de 2 horas, ¿cuánto es 2 horas en segundo? 7.200, ¿no? Entonces, si el tiempo aumenta a 7.200, ¿cuánto será el valor de esa concentración? Obviamente va a tener que disminuir. Yo estaba verificando los cálculos de qué manera. Si esa es mi concentración inicial, al cabo que transcurra el tiempo, la concentración tiene que, si es el reactivo se consume, tiene que ir disminuyendo. Sería incorrecto si yo veo y el valor de la concentración me sale por encima de 0.1. Entonces, son tips que ustedes mismos se tienen que ir dando cuenta a la hora que operan, que no solamente hagan el cálculo matemático de forma mecánica, sino con razonamiento, para entender qué es lo que estoy calculando. El resultado que estoy obteniendo será correcto, es congruente con lo que yo esperaría. Si me sale, por ejemplo, que la concentración al cabo de 180 segundos es 0.15, ¿eso puede ser? No. ¿Por qué? Porque el reactivo se consume, su concentración tiene que comenzar a disminuir. ¿Okay? Eso era lo que teníamos en este problema. Y con este punto estaríamos cerrando la parte de cinética. ¿Okay? La parte de cinética, aquí para mostrarles. En la parte de integremos lo aprendido tienen un par de ejercicios. Tienen un par de ejercicios para que puedan hallar. Es muy similar a lo que hemos trabajado. Por ejemplo, acá que tengan cuidado que el valor de la constante está en minutos y el tiempo es en horas. Entonces, si yo opero así directamente, minutos, horas, no se cancelan las unidades. Tener mucho cuidado. ¿Okay? Luego, acá es un problema parecido al que trabajamos en la parte inicial aplicando la ley de la velocidad. ¿Okay? Entonces, pongo experimento 1, experimento 2, experimento 3, con los valores de concentración y con las velocidades respectivas. Hay en la constante con sus respectivas unidades y luego la velocidad para las concentraciones que les dan. Y listo, ya lo tienen un país. Practica, recuerden que puede venir un ejercicio de lo mismo que está en la parte de la que hemos aprendido. Cuando cambie un número, por ahí cambie alguna variable, algo, pero puede venir muy similar. ¿Ok? Entonces, terminen de anotar esos problemas para avanzar un poquito del siguiente tema. Tenemos que hacer equilibrio químico no vamos a trabajar tanto en la laboratorio, vamos a trabajar más que nada ácido base, pero quiero un poquito hablar sobre ello y hablar las fórmulas principales de ácido y de base. Para que tengan la idea de lo que van a hacer en el laboratorio.